Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo desde Rayuela y Opción S. Es un gusto poder acompañarles en una nueva entrevista, esta vez con una de las mujeres más influyentes en la política y sociedad ecuatoriana, como lo es Manuela Pic, investigadora, académica, profesora y activista en derechos humanos y una gran representante del feminismo en el país y América Latina. Bueno, Manuela, quiero agradecerte por darte el tiempito de dar esta pequeña entrevista y bueno, conocer un poquito más de ti, de lo que piensas y varios temas que vamos a topar a lo largo de la entrevista. Ay, Punja, buen día, saludos a todos o buenas noches, dependiendo de cuándo están. Un gusto estar aquí con ustedes discutiendo política, pensando en el futuro con los jóvenes del Ecuador. Muchas gracias, Manuela. Bueno, para romper un poco el hielo y bueno, que los jóvenes te conozcan un poco más, quisiera saber cuál es tu plato de comida favorita del Ecuador. La tripa Mishi. Muy bueno, muy bueno. La Vicentina hay un buen puesto ahí. Ay, Guayabamba es mejor, pero la Vicentina sirve cuando uno está en Quito, ajá. Sí. Dime cuál es el recuerdo que más atesoras de tu infancia. La casa de mi abuelo, las piedras de la casa de mi abuelo, era una casa de piedra. ¿Qué te representaba esas piedras? ¿Qué significaba para ti? Creo que los abuelos son placeholders, dicen en inglés, ¿no? Pero son personas que mantienen un espacio colectivo y uno Ujú. piensa que es la casa, pero en realidad cuando ellos se van, la casa, la energía de la casa se va también, ¿no? Pero en estas paredes de piedra era una casa de 1890 y en estas paredes de piedra nos sentábamos al sol, hacíamos carreritas con mis primos, Ya. carreras de caracoles que son muy lentos y poníamos los caracoles abajo del muro y el primero a llegar arriba ganaba y nos duraba todo el fin de semana porque nunca llegaban, pero creo que era una estrategia de los papás para tenernos ocupados. Qué linda experiencia. Y dime, ya yendo a un tema un poco fuerte, ¿qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que ves y dices, no, no lo soporto, no quisiera que existiera? ¿Qué es lo que no te gusta ver? ¿Qué es lo que odias? La violencia. La violencia machista, la violencia racista, la violencia de despojo, porque la violencia es el despojo, pero también es la negación, ¿no? Es negar la vida del otro, negar el valor del otro, negar la palabra del otro, negar los deseos del otro y todas estas formas de violencia que se Injusticia. van muchas veces sobreponiendo son lo que más destruye la vida y nuestros espacios colectivos. Estoy de acuerdo. Dime tres personajes de la historia que más admiras, de la historia universal. Mm. Rosa Luxemburgo. Em, Tránsito a Magoña Gran activista. y, y yo diría como tercera, lideresas mujeres amazónicas que han estado, no necesariamente con hombres, liderando procesos desde hace Claro, cientos de años. demasiados nombres. ¿Cuál es el libro o película que más te han marcado? ¿Libro o película? Película Kill Bill, Muy número bueno. uno, que la Tarantino es bueno. tuve rodando en vuelta de mi cumple de 30 años. Y del libro El cuento de la isla desconocida, que es un libro de Saramago muy chiquito sobre una novela, un cuento sobre un Ujú. señor que va al rey pedir que le financie un bote para llegar a la isla desconocida. Y el rey dice, Increíble. pero si es desconocida y él justamente hay que ir a conocerla y a descubrirla. Gran analogía. ¿Y profesas alguna religión? Ninguna. De Respeto a acuerdo. todas, creo que se entrelazan. Yo particularmente, mi bisabuela era socialista y atea y creo que todos no he sido bautizada y no tengo Claro, ninguna religión. Yo de participo acuerdo. en muchas con amigos, acompaño, pero no tengo ninguna. De acuerdo. Ahora vamos a topar un poquito el tema de política. Ujú. Sabemos que estás muy relacionada con el tema del activismo y la representación de movimientos y fuerzas sociales. Así que quería preguntarte, ¿cómo te defines ideológicamente o políticamente?
Más allá de la derecha y de la izquierda. Creo que vengo de una línea de izquierda, pero tengo muchas decepciones con la izquierda por los machismos que reproduce y por su incapacidad a reconocer el despojo extractivista y las formas de vida más allá de lo humano. La izquierda termina estando en esta dicotomía izquierda-derecha heredada de Ujú. Europa de la Revolución Francesa, Ilusión. Ujú. pero es una izquierda que ha traicionado los negros en la Revolución de Haití, que ha traicionado a las mujeres, que ha traicionado a los pueblos indígenas y que hoy en día, en la época de la sexta extinción masiva y del antropoceno, nos está fallando a las nuevas generaciones para incluir otras formas de vida, los derechos de la naturaleza, ¿no? Que la izquierda se ha quedado en el desarrollismo y en el productivismo Claro. extractivista. Entonces me identificaría con procesos políticos en devenir, en sueño, que Ya, tal vez ya existen, pero aún no tienen nombre. Y creo que por ahí hay que apostarlo. de acuerdo. Justo mencionas este tema de la polarización izquierda-derecha, un poco que cada uno ha tomado un extremo que cada vez afecta al planeta Tierra, cada vez afecta al tema de los derechos. Entonces, justo hay una palabra que me gusta mucho, que es el tema de la utopía. Entonces, quisiera preguntarte qué es para ti la utopía y capaz puede ser esto en vez de derecha e izquierda, puede ser la utopía que estamos buscando, ¿no? ¿Y cómo lo explicarías a los jóvenes sobre este tema? A mí me gusta mucho el tema de autonomía, pero para volver a la utopía que planteas, em, voy a llevarles a México, a Yuxitán, al idioma zapoteca. En viejo zapoteca no había él, ella, ¿no? Habían tres géneros, la Mm. AMI, la AVI, la AME, que eran para los seres humanos, los seres animales y los seres inanimados como las montañas, las rocas, los ríos. Entonces el género era tu estado de conciencia, era tu estado de vida, tu forma de vida. Y cuando llegan los españoles empiezan a hablar de él, ella y entran los pronouns, ¿no? Los géneros. Claro, Y por más que hoy en día todavía tenemos en el Yuxitán los mushes, que son un tercer género, que no es ni hombre ni mujer, es una mezcla de los dos, que podríamos decir intersex, trans, en el lenguaje LGBT queer actual. ya. eh, ella vino a sobreponerse. Y la utopía es decir, que por más que nos liberamos de la colonización, todavía tenemos en el idioma el él, ella. ¿Cómo hacemos para ir más allá? La utopía es lograr deshacernos de estas categorías impuestas por la colonia para autonomizarnos realmente y deshacer el género. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos del género que vino con la colonización, con el español, y recrear mundos donde no hay fronteras de género, donde no importa tu género, no es un tema, como el tamaño de nuestra nariz no nos define socialmente, ¿no? No, nuestra Claro, humanidad nos define. Y eso es un espacio de utopía, deshacernos de estas categorizaciones impuestas, él, ella, izquierda, derecha, Ecuador, Perú, claro, todas estas fronteras que nos han impuesto, ¿cómo las deshacemos? Eso es una utopía. claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y topas un tema también muy fuerte que es el tema de este patrimonialismo, este tema de la colonización que aún implícitamente existe en la sociedad más latinoamericana, ¿no? Entonces, quisieras salirme un poquito y volver a la primera pregunta que te hice en este tema, era sobre el tema de izquierda y derecha. ¿Qué es lo que opinas del socialismo y qué es lo que opinas en sí de la izquierda progresista hoy en día? Creo que el socialismo tiene lindas ideas de redistribución, pero nunca las ha cumplido. Todos los proyectos comunistas socialistas de Rusia de 1919 o de Francia en los 1980 han fallado.
en sus propuestas, nunca las han cumplido. Entonces ha quedado en papel la redistribución socialista, aunque es lindo en papel y es importante tener estas Ujú. utopías de redistribución, de igualdad, de diferencia dentro de la igualdad. Y creo que la izquierda progresista en América Latina es un momento muy importante de la izquierda, porque ninguna región del mundo ha tenido tantos gobiernos de izquierda en una región tan desigual, ¿no? Porque colonizada. Es muy distinto tener una izquierda en Francia o en España, que son países colonizadores, y tenerla en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, que son países colonizados, racializados. Entonces, es mucho más importante tener la izquierda en América Latina y tuvimos la izquierda progresista desarrollista en toda América Latina casi. Ujú. Entonces, los errores de las izquierdas desde Rafael Correa hasta Maduro, Nicaragua, Lula y Bachelet en Chile y Argentina, que son izquierdas mucho menos violentas y autocráticas, pero que también tuvieron sus problemas, sus tendencias extractivistas, por ejemplo, Claro. tienen límites y creo que su mayor error fue romper nuestro sueño con la izquierda, ¿no? They failed to deliver, nos han fallado en sus promesas, entonces se rompió el sueño de la izquierda y a la vez son experimentos sociales muy importantes porque nadie sabe más de la izquierda y de los límites de la izquierda que América Latina. Entonces, si alguien va a ser capaz de reestructurar la izquierda o reinventar la izquierda, es América Latina. Increíble, increíble. Bueno, como tenemos bien poquito tiempo, voy a saltar. Creo que ahí nos queda una entrevista más larga para tratar estos temas. Ahora quisiera topar un poco el tema del feminismo. Eh, en esta segunda vuelta electoral hemos visto dos binomios que tienen representantes antiderechos y conservadores. ¿Cuáles crees que son los desafíos de los movimientos de mujeres en este contexto? Creo que el gran reto es que es algo que sabemos desde adentro del feminismo. Yo soy hija de feminista, he crecido rodeada de feministas en marchas feministas. Pero ¿qué significa ser mujer y qué significa el feminismo? Porque podemos Claro. poner mujeres en el poder, pero mujeres de antiderecho que van a votar contra el aborto por violación en el Congreso, Ujú, mujeres que van a perpetuar estructuras patriarcales y consolidarlas. Entonces, viene esta pregunta, ¿qué significa ser mujer? ¿Y el feminismo es una agenda de mujeres o es una agenda de igualdad y de romper con estructuras jerárquicas, ¿no? Que nos afectan a todos, que también afectan a los hombres, porque los hombres racializados son feminizados también. Y el ujú, feminismo no es solo una lucha de las mujeres, es una lucha de todos. El patriarcado no solo es poder masculino, es un poder masculino blanco de propiedad, ¿no? ujú, Entonces, creo que es muy importante entender el feminismo como uno de los instrumentos de las fundaciones que sostiene el sistema capitalista, el sistema de propiedad y el sistema de extracción de los cuerpos, de los territorios, de valor. Entonces, el feminismo ahora en Ecuador está, perdón, el feminismo en Ecuador está de nuevo a las calles y irónicamente teniendo que luchar no contra hombres y estructuras masculinas, pero contra mujeres. Estas mismas mujeres que logran entrar en el poder por ujú. las luchas feministas, ahora las mujeres nos tenemos que proteger de ellas y de sus agendas, que son Sí, sí, agendas ajenas, ¿no? Que son agendas de los hombres, son mujeres obedientes. Pero es claro. parte del reto, enseñar a las mujeres no solo a entrar, pero a pensar por ellas mismas y a defender los intereses de su gente, no los intereses de Perfecto. su partido. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Eh, Creo que ahí me respondiste también una pregunta que era también el tema de estas claves para crear un proyecto transformador, lo que mencionas del tema de que en verdad las mujeres que quieran hacer el cambio no se olviden en realidad de por quién hacen el cambio y a quién representan haciendo el cambio, ¿no? Ujú, Y ahora quisiera topar un poquito el tema de un tabú, y creo que tú lo conoces muy bien, un sesgo que existe mucho en la sociedad ecuatoriana, que es muy conservadora, muy tradicional, y es el tema del poliamor. Quisiera que me comentes un poquito de qué trata este tema del poliamor y,
y cómo explicarlo a la sociedad ecuatoriana, porque puedes explicarle a una persona totalmente progresista de izquierda que le explicas eso y de un rato al otro se vuelve curuchupa. Entonces, cómo le explicas a esas personas estos temas del poliamor? El poliamor es muchas veces leído como tener sexo con muchas personas, que lo puede ser también. em, Pero va más allá de eso, es romper con la propiedad, ¿no? Es romper con una relación amorosa como una forma de propiedad, de adueñamiento. Ujú. Y podemos ir, por ejemplo, leer a Rita Segato, pero ¿qué es el patriarcado sino el adueñamiento de los cuerpos de las mujeres, de la capacidad productiva y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y por eso tenemos tantos femicidios, porque es un proceso de adueñamiento de la mujer. Entonces, si la mujer es propiedad, ¿no? El dueño de la mujer, si ella se va, la puede matar. Y el poliamor es justamente no adueñarse de una relación, hombre o mujer. Obviamente muchas de las mujeres son víctimas de eso, pero también se apropian, ¿no? Claro, Y entender el amor como algo que puede ser plural y que implica no invertir todo nuestras emociones, nuestro cariño, nuestra plata, nuestra intimidad, nuestra cotidianidad, nuestras horas de vida en una relación. Porque si tú piensas en economía, nos dicen hay que diversificar tus inversiones, ¿no? Pone tu plata un poco en este negocio, en este otro negocio, no pones todo tu plata en un negocio porque si se bien. cae este negocio, se te fue toda la economía. Y en las relaciones emocionales es lo contrario, tú tienes que poner todo en una persona, tus hijos, tu casa, que es tu plata, tu relación amorosa, tus relaciones familiares, tus amigos, todo con una persona. Y si se cae esta relación, ¿qué? ¿No? Entonces es esta idea de no necesariamente tener sexo con mucha gente, aunque también lo puedes, pero es tener amistades, relaciones de confianza, de cotidianidad, de construcción familiar, no solo sexuales, con varias personas. Entonces, si una relación afectiva se colapsa, hay otras relaciones afectivas que te sostienen, ¿no? Que te permiten ver bien cuando estás siendo abusada o cuando estás triste o cuando ya no funciona una relación de cariño. Así como tenemos muchos amigos y si se acaba una amistad, hay otras que nos sostienen. La idea Así del es. poliamor es que hay muchas formas de amar. Los padres aman a muchos hijos sin que eso sea un problema porque en una pareja solo puedes amar sexualmente a una persona, ¿no? Ujú. Entonces, es una forma de autonomía, ¿no? Estábamos hablando hace poco de utopías y autonomías Claro. que la autonomía es lo que todos deberíamos buscar, autonomía política, autonomía económica, autonomía patrimonial, autonomía afectiva, que no Ujú. implica no depender de, pero no depender solo de una persona, un trabajo, ¿no? Un negocio y tener una Claro. red que nos puede sostener cuando una de estas relaciones afectivas o económicas o materiales se colapsa. Increíble. Gran explicación. Muchas gracias. Eh, Ahora quisiera que me expliques un poquito, ya nos queda poquito tiempo, Dale. el tema de tu nuevo libro, Soberanías Vernáculas. Rapidito, cuéntame, por qué hiciste este libro? ¿Qué objetivo tiene este libro? ¿Y cómo lo hiciste? Sí, lo tenía aquí justo, pero estoy con unos amigos mayas y ya se lo llevaron para leer. Es un libro que escribí gracias a Cristina Cucurí, que es una amiga de Riobamba, un quichua, que me estaba contando cómo en 2008 ellas, un grupo de mujeres quichuas y rurales de Chimborazo, se metieran, participaran en el proceso de asamblea constituyente y lograran cambiar la constitución. La mayoría de ellas son mujeres analfabetas, rurales, la mayoría nunca puso los pies en una escuela o si lo pusieron fue 2, 3 años. Solo Ujú. dos habían ido a la universidad y se dieron cuenta que la justicia no funcionaba para ellas, que ni para las mujeres blancas de la urbe, las ricas, funciona la justicia que va a funcionar para ellas. Entonces dijeron, Claro. la Ujú. única manera es hacer que la justicia indígena funcione para nosotros, porque este es gratis, es local, es inmediata, es en quichua. Entonces, hagamos que funcione para nosotros, porque por ahora no está funcionando tampoco. ¿Y cuál era la manera que funcione? Poner mujeres adentro y que sea el mismo número de hombres y mujeres, que no se pueden entre hombres protegerse la espalda, ¿no? De Claro. manera
Bueno, entonces ellas empezaron este proceso en la Asamblea de 2008, que Correa prometió que iba a ser la más democrática de la historia del Ecuador y lo fue. Y es una gran constitución que tiene los Ujú. derechos de la naturaleza, el derecho Sí, humano al agua, eso es- y en la cual participó mucha gente, incluso las mujeres quichuas de Chimborazo. Fue todo un lío y un reto para que ellas entren en la asamblea y logren expresarse y proponer agendas, pero lo lograron. Y las propuestas de ella de que la administración de justicia indígena sea con igualdad entre hombres y mujeres y con poder de participación, no solo poder de Ujú. participación, pero poder de decisión de las mujeres indígenas, se inscribió en la ley y nadie lo mencionó, se quedó totalmente invisible. Entonces, cuando la Cristina me cuenta esta historia en 2009, y digo, sí, Ujú. no puede ser, alguien tiene que contar historia. Ni las Claro. feministas hablaron del tema, ni los indígenas, nadie. Entonces dije, bueno, voy a contar en un libro, ya que soy académica, sé escribir libros, lo voy a contar en un libro. Porque era la primera vez en el mundo que en cualquier sistema de justicia se habla de igualdad de género y se garantiza una igual participación para las mujeres. Hay binomios, la ley de binomios ahora en Ecuador, ¿no? Paridad Claro. ministerial, paridad electoral, hay varios sistemas, pero no en la administración de justicia. Hice investigación a nivel mundial y no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, no existía, pero creo que hasta ahora no existe. Entonces escribí un libro para contar la historia del Ecuador, de las mujeres quichuas, de cómo eso es Ya. un precedente jurídico internacional clave. Y lo Claro. cuento esta historia por el mundo y la gente se queda así, wow, lo podemos hacer aquí. Y más allá de la historia en sí, entender que las mujeres indígenas que son tan discriminadas y marginalizadas en realidad tienen mucho poder, tienen mucho criterio y están haciendo leyes inéditas que ni las mujeres blancas de Europa o de Estados Unidos tienen. Entonces, ¿de dónde viene el cambio político, no? Cuando hablamos de utopías. ¿Quién está haciendo cambio? ¿Quién está haciendo el mundo de mañana? No necesariamente los políticos engravatados en la asamblea. ¿Y a dónde Eso. miramos para inspiración y cuáles modelos deseamos? Tiene que ver con nuestros racismos, ¿no? Inconscientes y nuestra Ujú. habilidad de mirar a otras personas como tan capaces cuanto nosotros o más, y mirar a las supuestas periferias para entender dónde está el centro y dónde está el futuro. Increíble, increíble. Yo espero comprarme el libro y leérmelo ahorita que ya me diste un mini resumen. Sí, Eh, está en la librería Rayuela, en la Española, en ya, Quito. ya, para que todos las personas que nos escuchan vayan a comprar. Sí. Y ya para ir terminando, sabemos que te encuentras en Guatemala. Hay un proceso político y una crisis política muy fuerte en Guatemala. Danos así dos tips, dos factores para entender un poquito lo que está pasando en este país. Guatemala es un país con mucha corrupción, bueno, conocemos en Ecuador, y hubieron varias movilizaciones los últimos años. El 20 de agosto hubo una elección y un partido muy chiquito que se llama Semilla, con muy poco poder, que tenía como el 4%, en la última semana, un poco como el partido de Noboa en Ecuador, se fue catapultado al frente, pasó a segunda vuelta y ganó segunda vuelta. Y las Oh, élites de guatemalteca decidieron que no pueden, que es un outsider y que no puede gobernar, ¿no? Entonces inventaron que este partido fue consolidado hace 7 años con una firma falsa y que por ende no es un partido oficial, y están intentando eliminar el partido para que el presidente no llegue al poder. Dios mío. Y los pueblos se movilizaron y desde el 2 de octubre están en un paro nacional pidiendo que se respeten los resultados de las elecciones. Las autoridades han venido a coger las urnas con las papeletas de votación y las han llevado, se han secuestrado los votos de los guatemaltecos literalmente. Entonces, Guatemala está hace 20 días, hoy son 20 días de paro nacional, liderado por los pueblos indígenas mayas, 48 cantones que son quiché y los cachiqueles de Sololá. Y Ujú. este lunes esperamos que haya algún Ya. cambio. Es de mis estudios y de mi experiencia de América Latina, me parece que es el paro más largo, el paro indígena más largo de América Latina. El paro que tuvimos en Ecuador en el 2022 de 18 días había sido el más largo, continuo, y este de Ujú. Guatemala que va 20 días es más largo.
Y es muy importante no solo por estas elecciones, ¿no? Y como lo que aquí en Guatemala llaman el pacto de corruptos, no dejan entrar a personas que no son parte de sus grupos de poder. De la élite. Además de eso, el que está de presidente, que se llama Bernardo Arévalo, ¿no? El presidente electo por Semilla, es hijo del primer presidente electo tras la Revolución Estudiantil de 1944, que es la primera vez que llega la democracia a Guatemala, ¿no? Que Mm, se sale de una dictadura. Entonces, wow, hay una resonancia histórica muy fuerte que el claro. levantamiento estudiantil del 20 de octubre de 1944, que acabó con la dictadura, llamó a elecciones, creó el Seguro Social, creó la autonomía de la Universidad San Carlos, y fue un momento de construcción de izquierda democrática, con Mm, problemas, pero izquierda democrática. Tuvo como primer presidente a Arévalo y ahora es el hijo de Arévalo. Felipe. Durante muchos años fue diplomata, que ahora ganó las elecciones y que están intentando impedir llegar al poder. Entonces, es un momento de mucha movilización de todo Guatemala por el orden democrático, y creo que es algo que nos interesa a todos en América Latina, porque estos grupos de poder que manipulan resultados electorales para impedir que lleguen el Claro. pueblo al poder es algo que conocemos en Ecuador, es algo que Mm, conocemos en Bolivia. Entonces, es un reto no solo de Guatemala, es un reto de América Latina de realmente entrar en una época democrática en la cual los pueblos pueden gobernarse a sí mismos. wow, increíble lo que pasa ahorita en Guatemala y esperemos que tú también te encuentres bien y que en verdad haya un cambio en el país, que se cumpla el ciclo histórico. Entonces, ya para terminar, mi querida Manuela, quisiera que nos des un mensaje final y de cierre para los jóvenes. Justo hablamos de utopía, hablamos de descolonización. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes para este nuevo futuro que está muy fuerte en temas políticos, cada vez más crisis económicas, crisis sociales? ¿Qué les recomiendas a ellos que hagan? Que más hay crisis, más indica que el sistema pasado ya no funciona, que creo que los jóvenes lo saben Ujú, mejor que nada porque ya no les ni les interesa el sistema y las estructuras no. pasadas. Y que los jóvenes, que en Ecuador, por ejemplo, son más de más de la mitad, ¿no es cierto?, de los electores. Sí, casi Los, un 35%. entonces, cada persona es artesana de su camino, y como colectivos, los jóvenes no solo son artesanos de sus caminos, que ustedes tienen un camino más largo que nosotros, ¿no? Entonces tienen No. más opción y más posibilidad de tejer caminos y de generar caminos suyos, lindos, Mm, nutritivos, entusiasmantes, pero además, por ser la mayoría, son los capitanes del bote. O sea que no tienen que ni seguir los otros, ni obedecer a los otros, ni quedarse con ideas viejas. Pueden abrir nuevas ideas, abrir nuevos partidos y caminos y avanzar en otras direcciones de lo que se avanzó hacia ahora. Y ojalá lo hagan. Y no tienen que quedarse en la política aburrida. Hagan la política con su cara, con sus deseos y con sus entusiasmos. Y si es ese deporte, pónganle. Y si es luchar por los animales, pónganle. Y si es el poliamor, hagámosle. En Brasil acabó de pasar una ley que las familias pueden, los niños pueden tener dos, tres papás, no, mamás de varios géneros, ¿no? De una estructura legal de poliamor. Es decir, todo es posible, solo hay que soñarlo y hacerlo, porque si no nos comprometemos en la arena pública, si no nos comprometemos en la política, estamos dejando que otros lo hagan. Y si claro, otros lo hacen, y si los viejos ricos lo hacen, lo van a hacer su imagen, con sus valores y con sus deseos, no los no, nuestros. así es. Entonces es súper importante ocupar los espacios, ocupar la política, ocuparla con nuestros deseos y hacerla caminar en nuestras direcciones. Así que Increíble. métanse, invadan, ahí estaremos acompañándoles. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias. Bueno, creo que aquí acabamos la entrevista. Quisiera agradecerte mucho. Nos diste una visión completa, un poquito de lo que piensas, de lo que ahorita estás en Guatemala, de tu libro. Entonces, nada, agradecerte y espero volvernos a ver en una próxima entrevista. Y eso, cuídate mucho.
Un gusto, gracias a todos y les estamos siguiendo y acompañando en las calles, en las radios y en los podcasts a todos los jóvenes. Gracias por el espacio. Gracias, Manuel. Cuídate. Un beso, cuídate, chao. Chao.